Muy buenas a todos, radaristas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una semanita más en el Radar Visual, programa número 17. ¿Qué tal, Josep? ¿Qué tal, Andrea? Muy bien. ¿Qué tal? La pasada semana se ha dicho de menos. Muchas gracias, amigos. Yo también os quiero. Sí, pero sí, eso es lo que nos decías. Pero bueno, intentamos compensar tu ausencia. Bueno, pero ya me he recuperado y ya estoy aquí otra vez. Perfecto. Hoy tenemos un programa un poquito denso. Va a ser un programa que yo creo que más o menos de la misma duración que estamos habituados, pero con un poquito más de intensidad. Venga, vamos a por ello. Hoy viene divertido, amigos. Vamos a empezar por el sumario. En el número 1 vamos a hablar de ópticas anamórficas y en concreto de los planetas. Hablaremos de la serie Venus de Sirui. Perfecto. Luego vamos a hablar de almacenamiento, un poquito de teoría de almacenamiento, porque aunque todo el mundo cree que la cosa es fácil, realmente ya veremos que es un poquito más complicado de lo que parece. Y en el número 3 vamos a hablar de los nuevos mezcladores de vídeo de Blackmagic, los Television Studio HD8. ¿Pero nos lo vas a enseñar bien enseñado? Sí, también. Bien, nos lo enseñará. Pero amigos, no os vayáis porque al final del programa tenemos una entrevista con nuestro amigo Jaume de Sirui, que nos traerá muchas cositas. Exactamente. Pues venga, vamos a por ello, que tenemos bastante que hablar. Venga. Yo ya estamos. Voy a calentar la voz. Tú ves hacer un poco de gárgaras, que hoy tienes la vocecica que vamos. No sé si llega al final del programa. Yo creo que, por si acaso. Además, hoy Andrea tiene faena, porque nos trae un mezclador que tiene más botones que. Bueno, importante. Sí, que la estrella de la muerte. Seguro. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Bueno, empezamos con ópticas. Ópticas anamórficas. Hace unas semanas creo que ya nos enseñaste varios modelos de ópticas anamórficas. Pues entonces, sí, me imagino que me habrás traído lo mismo. No, mira, piensa que hace unas semanas no. Fue en concreto en el programa número 2. Y con este llevamos 17 programas en directo. Pasa rápido la cosa. Aquí en el radar audiovisual de Más que Vídeo, desde la calle Rocafort de Barcelona. Y eso total, es como los locutorios de radio, ¿no? Sí. Entonces hoy estoy muy contento porque tenemos las ópticas de Sirui, muy bien, la serie Venus. Vale. Sirui lo que ha hecho es ponerle nombre de planeta a su serie de ópticas. Tenemos la serie Júpiter, la serie Saturn y nosotros en concreto hoy vamos a hablar de la serie Venus. La serie Venus son ópticas anamórficas que son para cámaras con sensor full frame, con lo cual vamos a aprovechar el máximo de capacidades de nuestro sensor de cámara. ¿Quieres que lo veamos con alguna diapo? Bueno, si quieres nos podemos apoyar con una diapositiva, un poco para ir comentando lo que tienen, ¿no? Venga, perfecto. Ya de entrada, como estáis viendo, son ópticas mecánicas. Quiere decir que el enfoque, el ajuste de iris lo vamos a realizar nosotros moviendo con la mano los anillos. Y es algo que destaca de estas ópticas. Si bien las primeras ópticas que presentó Sirui eran revolucionarias en cuanto a su sistema de ser anamórficas a un precio económico, estas ya han dado un paso evolutivo y nos presentan ópticas de full frame, son más pesadas, cada óptica viene a pesar 1 kilito, pero vemos que tiene una cosa que nos gusta mucho, sobre todo a la gente que es filmmaker, que es que tiene anillas de enfoque iris. Esto ya en un entorno pro pues se agradece. Sí. Entonces estas anillas, además, en todo su juego de ópticas, que de momento ya tiene 4, tenemos un 35 milímetros, tenemos un 70, tenemos un 100 y un 50, que ya abarcamos un buen rango de distancias focales, en todas se mantiene a la misma distancia. Lo que es la anilla de enfoque y la de iris siempre están a la misma distancia, con lo cual tú cuando tienes montado esto en un sistema profesional, por ejemplo en un soporte de barras, con tu matebox y todo, pues es muy agradable, ¿no? Para cambiar una óptica se realiza con cierta facilidad, ¿no? Cuando mueves el follow focus, pues se agradece en un entorno de cine. Perfecto, y así de esa manera, pues me imagino que pues eso, cuando queremos hacer cambios muy rápidos y vamos muy justo de tiempo, pues es una ayuda, ¿no? Es una ayuda, ¿eh? Entonces, ¿qué más nos gusta de estas ópticas? ¿Tú qué esperas? Bueno, de entrada que veo que hay como diferentes versiones en función del tipo de montura, ¿no? Exacto. Lo que han hecho es que, de una forma muy simple, tú con 4 tornillitos puedes cambiar lo que sería el anclaje de la cámara, con lo cual se adapta a diferentes monturas. De momento tenemos para la serie de Sony, RF de Canon, la L y la Z, que no está mal. Y luego otra cosa a destacar, pues yo lo primero que destacaría de estas ópticas es que te dan lo que tú esperas de un anamórfico, que es unos lens flares, unos destellos azules preciosos, cinemáticos, y luego ese buque tan precioso que la gente que nos gusta el cine adoramos de las películas, ¿no? Cuando tienes algo desenfocado que en vez de ver un círculo, tú lo que ves es como un óvalo, ¿no? Y eso te da un look súper cinemático. Pero esto más que hablando como se ve, es viéndolo. Claro, mira. Entonces, desde aquí me gustaría agradecer a nuestro amigo Alex Trems, de Eiko Studio, que le dejamos las ópticas para que nos hiciera unas pruebas. Y fijaos qué maravilla lo que ha sacado con las dos ópticas que le hemos dejado, con un 35 y un 100 milímetros.
Fijaros esos destellos de los que hablábamos. Es que es hermoso, es un tipo de lente que son hermosos. Sí, y fíjate en el 100 en este caso, que ya te da esos ovalitos, ese desenfoque, que lo que estás viendo es cine. Pensar que el grado de compresión anamórfica de estas lentes es 1,66, con lo cual ya se aprecian muy bien los óvalos. Veía en la imagen que ponías antes que la resolución de las ópticas es hasta 8. Hasta 8K, hasta correcto. 8K. Estas en concreto, por ejemplo, mira el destello, sí, a nivel de luminosidad estamos hablando de un T2,9 hasta un T16, que puedes abrir y cerrar el iris. Y bueno, y en cuanto a lo que es distancia mínima de enfoque, estaríamos que puedes enfocar desde 1 metro hasta infinito, con lo cual también te cubre sobradamente. ¿Qué podemos decir? Aparte de la construcción, es que lo que son las hojas del diafragma, cuando tú abres y cierras, eso afecta directamente a tu buque, al desenfoque de la imagen. Entonces, si tienes un diafragma, por ejemplo, que está construido con pocas palas, tú en lugar de ver círculos en la imagen, lo que ves son como octógonos, ves formas que no son a lo mejor agradables o no es lo que deseas tú en una producción. Entonces la gente sí lo ha hecho muy bien porque han hecho muchas hojitas, entre 10 y 13 hojas, para formar ese diafragma que quede correcto. suave. Entonces, a cualquier apertura que estés trabajando, siempre vas a ver un buque precioso y maravilloso, enfocado. Vale, perfecto. Pues oye, realmente, como siempre, espectacular. Porque además son ópticas que son muy, muy, muy bonitas. Son unas ópticas que creo que son fáciles de trabajar, son muy agradables. Son agradables, es un peso contenido, estamos hablando de cerca de 1 kilo, pero incluso están bien pensadas porque ya le han puesto la rosca de 1/4 abajo, porque esto ya está pensado para gente, exacto, que a lo mejor ya estás pensando en montarlas con un pequeño soporte de barras, con un follow focus, entonces ahí sí que es verdad que se agradece tener ya ese apoyo para ponerle un puente y que te quede la óptica perfectamente en un grip. Bueno, es un rodaje, pues eso, con lo que tú dices, con un estilo más cinematográfico y por tanto un poco con todo lo que rodea, que a lo mejor incluso hay un foquista ayudando a lo que sería el operador de cámara y tal. Si quieres las podemos ver en nuestra web. Además lo que han hecho es han puesto todas al mismo precio, si te fijas, todas aquí las focales, tanto el 35 como el 70 que hablábamos antes, 50, el 100, 75 el 75, perdón, y el 100, y veo que cada óptica es exactamente el mismo precio. Sí, tienen el mismo precio. Perfecto. Pues es una buena opción. Sí. O sea que ahora ya vamos poquito a poquito ampliando lo que sería el rango de ópticas anamórficas y vuelve al anamórfico. Sí, que ya te digo, incluso Sirui, ya te digo, si estas a lo mejor no se adaptan a vuestro presupuesto, no os olvidéis que también tiene otra serie más económica, que no tiene las anillas, pero son más compactas. Y próximamente tendremos la deseada serie de Saturn, que son lo mismo también ópticas pensadas para full frame, pero que además son muy compactas y construidas en fibra de carbono. Pero eso nos lo explicará nuestro amigo Jaume al final del programa, que tenemos una entrevista que le hicimos que nos trae cosas muy interesantes. Pues oye, genial, genial. Un tipo de ópticas fantásticas para hacer trabajo creativo. Trabajo creativo también es el almacenamiento. Hombre, y tanto. Porque todo lo que, al fin y al cabo, todo lo que se acaba grabando, en algún sitio se tiene que guardar. Es que sin eso estamos perdidos. O sea, por mucho que trabajes, si luego no lo almacenas correctamente, estás perdido. Claro, mira, cuando hablamos de almacenamiento hemos de pensar que hay varios factores que lo condicionan. Evidentemente, siempre de entrada pensamos la capacidad. Es decir, qué capacidad voy a necesitar cuando quiero comprar un disco duro individual o una solución de almacenamiento, lo que sea, una cabina, un servidor, lo que sea. O sea, de entrada tenemos que pensar en el almacenamiento. Pero el almacenamiento va condicionado en cuanto a la cantidad de datos que se quiere guardar. No es lo mismo guardar un spot de publicidad o el máster de rodaje de trabajo de un spot de publicidad que de un documental que a lo mejor lleva meses de rodaje o que una película que se está grabando, yo que sé, en un formato súper bestia como por ejemplo podría ser un DCI o podría ser un RAW o lo que sea. Entonces, en función de esa capacidad, pues ya nos llevará hacia un tipo de almacenamiento a otro. También es importante, lógicamente, lo que sería la velocidad, y volvemos un poco a lo antes. Si trabajamos con un códec muy pesado, necesitaremos discos duros que muevan rápido lo que serían los datos para entregar rápidamente la información al software de edición no lineal que está editando. Si estamos con un códec más comprimido, pues evidentemente eso le hace más cosquillitas a lo que sería el bus y por tanto la transferencia es mucho más rápida, ¿no? Sí. También, lógicamente, necesitamos la seguridad, eso yo creo que al día de hoy es vital. Es decir, si nos vamos a rodar y luego por las circunstancias o por la desgracia se pierden datos, lo de menos es el coste del disco o la caja, lo importante es todo lo que se llega a perder. Entonces, aunque parezca mentira, a veces nos sorprende desagradablemente que hay usuarios que no hacen copias de seguridad o que no piensan bien las copias de seguridad. Entonces, hoy nos vamos a centrar un poquito más en lo que son los dos primeros factores, luego habría factores añadidos, la disponibilidad, es decir, ¿dónde quieres que estén los datos? ¿Voy a trabajar en local
o quiero que esos datos estén descentralizados o que puedan ser utilizados en cualquier sitio del mundo. Me voy a casa y quiero seguir editando. O quiero compartir los datos contigo, por ejemplo, porque tú estás haciendo una parte de la producción y yo estoy haciendo otra parte de la producción. Entonces, todos esos factores nos van a llevar hacia un tipo de almacenamiento u otro. Hoy no vamos a hablar de todo porque es imposible, pero sí que vamos a intentar dando, aunque sea un poquito denso, y ahí quiero disculparme, pero voy a intentar hacerlo de la forma más relajada, dar una serie de pinceladas. Pues estas pinceladas, ya veréis, mientras tú te preparas el ordenador, ya veréis que os va a gustar mucho, porque Jordi os va a explicar y conoce muy bien todos los sistemas que os pueden ayudar a mantener vuestros datos seguros y siempre os va a asesorar en cuál es la mejor configuración que podéis necesitar para vuestro workflow. Vale. Aquí un poco la primera conclusión que tenemos que llegar es que el códec es el rey. Exacto. Es el que va a marcar. Es decir, en función de cómo vayamos a grabar nuestra producción o nuestras producciones, nos va a empezar a llevar por un camino u otro. Entonces, mira, por ejemplo, tengo aquí preparada una calculadora, que esa calculadora, aparte también he apuntado que como chuletillas, pues diferentes grados de compresión. Es decir, por ejemplo, un Apple ProRes 422, un Apple ProRes 4.4, un Blackmagic RAW 3.1, etcétera, 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 en función de la resolución, una señal Full HD o una señal que, por ejemplo, pueda ser un entorno 4K, etcétera, etcétera. Por tanto, en función de qué resolución y en función de qué tipo de códec nos va a empezar a dar un peso. Venga, pues vamos a hacer una prueba, ¿no? ¿Vale? Hagamos una demo. Imagínate que grabo yo en, yo qué sé, en Blackmagic RAW. Venga, Blackmagic RAW 6K. En 6K. Venga, a lo grande. Aquí hay presupuesto. Mira, imaginemos que estamos con el primero, que estamos con una tasa de 323 megabytes por segundo. Venga. Que eso es heavy metal, ¿eh? Y tanto. Si yo me voy a la calculadora y le digo 323, así, lo voy a meter redondeando, me quiere decir que en este momento ya lo que sería solamente un minuto ya me son 19 gigas. Luego a partir de aquí empezamos a trasladarlo y fíjate que nos estamos encontrando pues 1162 gigas, o sea, más de 1 tera en una hora. Estamos hablando quizás un poquito de algo un poquito excepcional. Bueno, pero que es una realidad ya, ¿eh? Se puede dar. Sí, no sé, imaginemos quizás algo muy habitual que durante muchos años se ha trabajado. Imaginemos un 422, ProRes 422, que son 18,4 megabytes por segundo. Imaginemos, lo simplificamos, 18. A ver. Significa que un minuto sería 1 giga, una hora serían casi 6 gigas y medio. Perdona, 65 gigas por una hora. Ya puedo empezar a hacer un cálculo de decir, a ver, si una hora me ha ocupado eso, ¿cuánto tiempo de rodaje estoy generando? Oye, que voy a estar, yo qué sé, 5 meses y por tanto empiezo a acumular gigas y gigas y gigas y gigas. Luego he de pensar, esos gigas, ¿cómo los voy a guardar? Luego copias de seguridad. Copias de seguridad. Voy a compartir a lo mejor diferentes proyectos en ese mismo disco duro. A veces hay usuarios que dicen, quiero un disco duro para un cliente. Voy a separar clientes, o porque a lo mejor estoy haciendo varias producciones y quiero pues tenerlo todo bien separado. Es decir, tenemos que pensar eso. ¿Qué pesa mi fichero? ¿Cuánto más o menos me va a generar de almacenamiento el proyecto que tengo entre manos? Y la transferencia. Y luego la transferencia, efectivamente. Ahí en cierta manera entra un poquito lo que sería esa segunda parte. O sea, veíamos en la calculadora, te iba haciendo un repasito rápido, luego esto dejaré algún enlace para que el que se lo descargue, así ya la tendrá, pero de entrada lo que es la equivalencia en peso. Si nos vamos a lo que sería el tema de qué tipo de cajas, ahora ya entramos un poquito más a definir qué tipo de cajas, nos iríamos a los tipos de RAIDs, es decir, que influye en velocidad, capacidad y seguridad. Venga, vamos a verlo. Pínchame esto. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos una gráfica y si empezamos a hablar de tipos de caja nos vamos a encontrar principalmente con 3 tipos. RAID 0, bastante en desuso actualmente, RAID 1 y RAID 5. El RAID 0, mira, vamos a verlo por ejemplo aplicado en la calculadora. Imaginemos que tengo RAID 0, tengo 2 discos duros de 4 teras. Esto equivale a dinero, nos olvidamos de ello, ¿vale? Y así, vale. 8 teras, clarísimamente. Vale. Es decir, la suma de 2 discos de 4 teras me darían 8 teras. Fijaros aquí en lo que sería este gráfico, que ya estamos viendo lo que sería este stripe, este conjunto de 2 discos duros. Exacto. La parte buena es de que hago una inversión de 2 discos y se suma la capacidad y se me suma la transferencia. Genial.
La parte mala es que no hay seguridad. Que no hay seguridad. Seguridad cero, así de claro. Es decir, si por aquella desgracia se cascara uno de los discos duros, como eso es una cadena que vincula un disco, unos datos con otros, en el momento que se perdiera una de las cajas, o uno de los discos duros, perdón, más que cajas, discos duros, se perderían todos los datos. Si no tuviera una copia de seguridad, pues el drama está servido. Quiero seguridad, perfecto. Opción, me voy a un RAID 1. Un RAID 1 es un espejo. Fijaros que estos dos discos duros que decíamos antes de 4 teras me dan un total de 8 teras, pero a efectos prácticos solamente tengo disponibles 4 teras y 4 teras más que están en protección. Es decir, los datos se copian automáticamente y simultáneamente en los dos discos duros, tal como vemos de cierta manera aquí en este gráfico. Fijaros, a 1 a 1, a 2 a 2, a 3 a 3, o sea, es un espejo, ¿vale? Pero de mi inversión, entre comillas, he perdido la mitad, es decir, pierdo la mitad de la capacidad. Pero por otro lado, si hubiera una avería en el disco principal, sé que toda la información está copiada. Este tipo de RAID no es tan útil en entorno de edición, pero sí, evidentemente, en cuanto a lo que sería la generación de copias de seguridad, brutos de cámara, por ejemplo. Un apunte, esto la Renfe no lo tenía esta semana, que se les ha fundido todo el sistema. Si hubiesen tenido esto, a lo mejor tendríamos premios. Exactamente. Dicho esto, continúa, Jordi. Pues hemos de pensar en eso. RAID 1 nos da esa seguridad extra, perdiendo el 50% de la capacidad, pero por otro lado dormimos tranquilos. Tal. Eso, por ejemplo, ya te va muy bien si queremos tener una copia de seguridad que entregamos a clientes. Yo me quedo con una y el cliente tiene otra, y así de esa manera genero lo que sería almacenamiento doble, o una copia de seguridad de cuando estoy en el rodaje, es decir, se me están almacenando los datos y tengo dos discos duros que a lo mejor uno se irá a postproducción y otro se irá a producción, lo que sé. Definitivamente hemos de pensar en eso, en un sistema de espejo. Lo necesito. El más estándar en edición de vídeo es el RAID 5. El RAID 5 se hace como mínimo con 3 o más discos duros. Si te fijas más o menos, cuando miras cajas de discos duros, lo acostumbras a ver cajas de 4, 8, 12, 16, etcétera, etcétera, pero normalmente no encuentras cajas de 3. Hay algún modelo, pero no es muy habitual. Normalmente son 4, 5, 6, 8, es decir, siempre superiores a lo que serían los 3. El RAID 5 es un poquito quizás más denso de explicar, pero lo que hace en definitiva es crea un espacio de reserva en cada uno de los discos duros y hay una salvaguarda matemática de cada uno de los datos que se guardan a lo largo de todo lo que sería ese RAID. A efectos prácticos, si tengo 4 discos duros de 4 teras, como veíamos antes, significa que tengo 16 teras, pero de esos 16 teras he perdido a efectos prácticos el 25% del almacenamiento. Ah, pues eso está muy bien, porque ya no es como en el ejemplo anterior, que perdíamos la mitad. Claro, sigo manteniendo la velocidad, tengo una muy buena capacidad de almacenamiento y tengo una redundancia de datos. La parte, digamos, que he de prever cuando hago la adquisición, imaginemos de una caja, es que normalmente no se compran 4 discos duros. Se compra un quinto disco duro que hará de backup, que a lo mejor, y es deseable, que nunca se tenga que utilizar. ¿Por qué? Porque imagínate, yo que sé, una guerra de barquitos, el típico juego de guerra de barquitos, ¿vale? Sí. Donde yo tengo filas y columnas, ¿vale? Imaginemos que eso fuera un disco duro. Y yo empiezo a leer, soy el disco duro y empiezo a leer a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, etcétera, etcétera. Y así filas y columnas. Si yo cuando empiezo a hacer la lectura me encuentro que entre la 1, a 2, a 3 me salta a una 5, digo, aquí está fallando algo. Puede ser un error momentáneo, pero si empiezo a ver el disco duro o el almacenamiento global como un queso gruyere, significa que a lo mejor un disco ha fallado. Sí, sí, sí. Si yo, que además las cajas ya nos dan la información, detectamos qué disco duro se ha estropeado y voy a buscar el disco duro que teníamos de backup, claro, si lo he comprado hoy, imagínate que, ojalá que nunca pasara, pero imagínate que se te estropeara dentro de 3 años. Si en ese momento, además de nervios, tienes que salir al mercado, que además siempre pasa el viernes por la noche, tienes que salir a ver si encuentras un disco duro igual que los que compraste hace 3 años, Uy, no. A lo mejor tienes un problema. Y tanto. Si ese disco duro tú ya lo tienes, sacarías el disco duro estropeado, luego ya gestionarás lo que se tenga que gestionar, añadirías el disco duro nuevo, y automáticamente se empezaría a reconstruir. El sistema detectaría que entre ese A2 y A4 falta la 3, matemáticamente se puede regenerar. Eso lo utilizan los sistemas de compresión desde hace muchísimos años. Entonces, de esa manera reconstruimos todo lo que serían los datos de una forma fácil. Por tanto, ya hemos visto un poco por la fórmula que antes veíamos, es que tengo que saber calcular qué capacidad de almacenamiento necesito, qué tipo de
RAID voy a utilizar. Casi seguro que si en este momento estamos hablando de edición de vídeo sería un RAID 5, o sea, necesitamos 4 discos duros o más. ¿Qué pierdo cuando utilizo lo que sería ese RAID 5 y qué grado de seguridad tengo? Y a lo mejor incluso puedo aplicar diferentes grados de seguridad. Puedo tener un RAID 5 para edición y a lo mejor puedo tener un RAID 1 para backup de datos generales, yo qué sé, pues eso, los brutos de rodaje, por ejemplo, para que lo que se dice vulgarmente no todos estén los huevos metidos en el mismo cesto, se puede diversificar. Y luego hay otro factor que también es importante, porque a veces hay clientes que cuando le planteamos la inversión dice, ¿qué tipo de caja me recomiendas? Pues mira, quiero una caja Thunderbolt, o quiero una caja USB-C, etcétera, etcétera. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Y todo va en función, volvemos a lo mismo. Al códec, a la velocidad. El rey, que es lo que hemos dicho al principio. Siempre, el códec es el rey. El códec es el rey. Siempre, eso hay que tenerlo claro. Es decir, muchas cosas influyen, pero desde luego el códec es el que en cierta manera va a mandar. Y esto lo vamos a ver en esta tabla. Vamos a ver la tabla. ¿Vale? En esta calculadora. Imaginemos el RAID 5 que veíamos antes. Ya tenemos claro que necesito una caja con un RAID 5, etcétera, etcétera. Pero ahora en este momento todavía no sé si quiero una caja con Thunderbolt, independientemente que tenga un ordenador de un tipo o de otro, o quiero una caja, por ejemplo, con un USB-C. RAID 5. Capacidad del disco duro. Decíamos un disco duro, imaginemos, de 4 teras, o sea, 4000 gigas. Me he ido a coger el PDF del disco duro y Jordi me ha dicho, oye, pues mira, este disco duro te da una tasa de transferencia media, imaginemos, de 250 megas por segundo, ¿vale? Y decimos, ¿cuántos discos duros va a tener esa caja? Pues mira, vamos a tener 4 discos duros. ¿Y qué volumen vamos a hacer? Vamos a hacer un único volumen, por ejemplo, un RAID 5. Es decir, en este momento ya le estamos dando unos datos básicos y le pedimos que calcule. El cálculo que nos está dando, este es el más importante. Ese es el más importante, 400 megabytes por segundo. De esos 400 megabytes por segundo, si quieres ahora ya ahí está, ¿vale? De esos 400 megabytes por segundo, hemos de tener en cuenta una consideración. Cuando yo estoy hablando de USB-C 3.1 o 3.2, 3.1, significa, a efectos prácticos, más o menos, que los datos que es capaz de entregarme la caja, independientemente de la cantidad de discos duros que tenga esa caja, más o menos se mueven entre 370 y 400 megabytes por segundo. Si esto mismo me voy a Thunderbolt... Por lo menos 5000, ¿no? Tienen que ser. Tengo 5000, efectivamente. Exacto. Entonces puedo decir, bueno, pues ya está, la cosa es sencilla. Thunderbolt, pero claro, que vale un Thunderbolt y que... Claro, si yo cojo una caja con Thunderbolt, lo que voy a estar es pagando una velocidad que a lo mejor no necesito. Volvemos a lo mismo, el códec es el rey. Sí. ¿Por qué? Porque si yo estoy utilizando una compresión que resulta que necesito mover 100 megabytes por segundo y la caja me da 375 o 400, la caja va tranquila, va descansada. Sí. Pero si estoy con un tipo de códec muy heavy que mueve, como veíamos por ejemplo ahora, 400 megabytes por segundo y la caja me da 375, voy a tener todos los problemas del mundo para poder editar. Entonces ahí voy a necesitar lo que sería una caja Thunderbolt. ¿Vale? No os quiero marear más. No, si no es mareo, si esto es poner luz. A ver, esto es echar luz. Exactamente. Entonces decir, claro, mucha gente, yo entiendo mucha gente que hacéis edición y esto, que lo que hacemos la mayoría es, ¿cómo sé qué me ocupa este códec? Pues cogemos la cámara, ponemos el códec y ya nos dice el tiempo que vamos a grabar. Pero tú no te imaginas luego en postproducción lo que hay detrás, y para eso está Jordi, que es el que controla. Además piensa que cuando estás haciendo edición, tú normalmente no solamente estás haciendo una edición al corte, habrá algún punto en el cual quieres poner, yo qué sé, pues un encadenado. O sea, normalmente en ese momento ya no estás leyendo una pista, en el fondo estás leyendo 2 pistas. Si estás, yo qué sé, con un códec que son 300 megas por segundo, y en el momento que tú tengas un punto de cruce, ya no son 300, ya son 600. Y eso me lo tiene que entregar los discos duros y me lo tiene que entregar la caja. Entonces, en función, yo digo, del códec, vuelvo a repetir, siempre es el rey, nos llevará para un tipo de caja a otro. Y luego, pues eso, factor de seguridad, capacidad, velocidad, y luego el otro día ya explicaremos más, con más detalle, todo lo que sería compartir ficheros, quiero editar en la playa, aparte de editar en el estudio, etcétera, etcétera. Eso lo dejaremos para otro día, pero yo creo que hoy ya han estado... Yo tengo que verlo esto, de editar en la playa también. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. No, se puede empezar a editar en la playa, tanto. Sí, porque además incluso a lo mejor estás editando contra la nube, que al día de hoy ya también técnicamente empieza a ser factible. Bueno, lo dicho, si tenéis cualquier tipo de duda respecto a lo que es el almacenamiento, que entiendo que es un poquito denso,
pero al menos que tengáis esas 4 pinceladas, lo decimos, poneros en contacto con nosotros y a partir de aquí lo vamos hablando y seguro que encontramos la caja que mejor encaja a las necesidades. Muy bien explicado, Jordi. ¿Vale? ¿Qué más? Avancemos. ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues venga, vamos a avanzar. Sabes que Blackmagic hace unas semanas presentó una familia nueva de mezcladores. Y tú me prometiste, y a la gente que nos vea, a los amigos radaristas, que traerías aquí uno y lo explicarías en detalle. En toda la caja la tenemos ya aquí abajo. Bueno, has traído la caja vacía, que ya es un detalle, ¿no? No, pero la caja estaba llena. Ah, vale. Lo que hemos hecho ha sido sacarlo. Entonces, en concreto, sacaban unos modelos que era el Television Studio HD8, Sí. un modelo superior que era el HD8 ISO, y luego hace muy poquitas semanas, hace 15 días más o menos, coincidiendo con la feria de la NAB, bajo el mismo criterio, bajo el mismo concepto de chasis, sacaba una versión en 4K. Bueno. Entonces, aquí tenemos el HD8 ISO, y Andrea nos lo va a explicar, yo creo que con bastante detalle. Nos vamos a hacer una idea bastante general, pero a la vez detallada, de las posibilidades que tiene este mezclador. Muy interesante. Andrea nos lo va a explicar alto y claro. Venga, perfecto. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Se me escucha bien? Sí, alto y claro. Venga. Vale. Pues sí, como ha dicho Jordi, tenemos aquí el HD8, el modelo el ISO. Si te parece, si os parece, vamos a empezar por la parte de conexiones. Venga. Vale. Bueno, primero, el punto de... Tenemos dos maneras de alimentarlo, con un cable, un chuco normal y corriente, o sino con un conector XLR4. ¿Vale? Luego tenemos entradas y salidas de referencia timecode y de audio MADI. Vale. El audio MADI es un formato de audio digital, lo comentábamos también hace unas semanas, es un sistema que poquito a poquito se irá introduciendo, ya hablaremos de él con más detalle, pero nos permite pasar un montón de canales de audio, tanto de entrada como de salida, pasando a través de un único cable SDI. Exacto. Seguimos. Luego tenemos los conectores, los dos puertos USB-C, que pueden servir tanto para conectar discos USB-C, hacer que este mezclador funcione como si fuera una webcam, ¿vale? Podemos conectar los dos discos USB-C o este modelo en concreto tiene un disco interno de 2 teras, pero bueno, ya hablaremos más adelante. Vale. Luego tenemos 4 bocas de Ethernet que sirven como si fuera un switch, pero imagínate que necesitamos tener 4 bocas más. Podríamos conectarle un switch aparte y ampliar esas bocas. ¿Vale? Luego tenemos los otros 2 conectores que son el remote y el talkback. Principalmente están pensados para bases de intercom como sean Altair o Clercom, o el remote para poder controlar cámaras PTZ, pero hay que tener en cuenta que eso necesitamos saber el pinaje del equipo que tenemos en el otro extremo y cuál es el pin a pin para poder establecer la comunicación, es decir, que tendríamos que hacer nosotros el cable manualmente. Luego entraríamos más a fondo en las 8 entradas SDI, ¿vale? Estas 8 entradas tienen un escalador, eso quiere decir que da igual en qué resolución estemos entrando, que al final nosotros definiremos una salida y todas esas entradas se ajustarán al máster. Vale, hemos de recordar que en los 2 modelos de HD, tanto el HD8 como el HD8 ISO, la resolución máxima soportada, lógicamente, más o menos ya entendemos que es alta definición, hasta un máximo de 1080p60, pero en el modelo 4K8 escalamos esa capacidad hasta trabajar en entornos de Ultra HD. Exacto. Y luego vemos que tiene abajo hasta 8 salidas, que estas salidas son exclusivamente de retorno. Eso quiere decir que en esas señales de retorno nosotros podemos estar enviando información de tally, de intercom, de ajuste de las lentes, de las ópticas, siempre que estemos hablando de un entorno de Blackmagic. En el modelo nuevo, en el 4K, esas salidas son auxiliares. ¿Qué quiere decir? Que nosotros las podemos utilizar como retorno, como en este caso, como en este modelo, o imagínate que queremos enviar nuestra señal de programa a 8 pantallas distintas. Con el modelo 4K lo podríamos hacer, pero con este no. Con este tenemos solo 2 salidas auxiliares en las que nosotros podemos enviar cualquier cosa, o sea, cualquier señal. ¿Vale? Las vemos aquí, si pinchamos un momentito otra vez, aquí veremos estas dos, que de hecho tú, Jordi, tienes en tu mezclador, en tu ATEM, tienes pinchado el auxiliar 1, si no me equivoco, que luego veremos que iremos cambiando entre el multiview y la señal de programa. Perfecto, vemos una salida de programa, una salida SDI de programa y luego tenemos 2 salidas SDI y HDMI que son de multiview. Perfecto. Y luego ya pasaríamos a la parte de audio, que tenemos
dos salidas estéreo en mini jack, que son estas dos, que son dos salidas independientes que tenemos, que las llama control y estudio, una entrada estéreo, y luego tenemos las dos entradas XLR. Vale. En jack. Estas son, sí, las de control y estudio son en jack, y luego tenemos las XLR. Vale, perfecto. O sea, eso sería audio analógico y estas son salidas. Sí. Salidas LR para el control y estudio, perfecto. Y luego aquí esta conexión de 5 pins. Exacto, esta conexión es para que, si estamos trabajando en un entorno Blackmagic, que nuestras cámaras son Blackmagic, nosotros podemos utilizar la función de intercom que nos ofrece, vale, con unos microcascos que tengan este pinaje, el XLR5. Entonces, las cámaras tienen ese conector, o si no, también tiene el conector típico de mini jack, que servirían los auriculares del móvil, y nosotros podíamos establecer una comunicación con nuestras cámaras. Vale, o sea que en definitiva lo que haríamos es conectar directamente el microauricular, en este caso especial, de 5 sí, pins, pero bueno, que hay muchos modelos en el mercado, que sí, contiene Altair, etcétera, etcétera, y lo que haríamos sería tener el circuito completo de intercom con las cámaras Blackmagic. Vale. Vale, perfecto. Esto en cuanto a lo que sería la parte trasera. Si nos vamos a lo que sería la parte frontal. Sí, y la parte frontal, la la botonera, para ver qué hace cada cosa un poco. Si te parece, empezamos como lo más genérico y luego nos centramos un poquito más en lo que han añadido nuevo. ¿Vale? Entonces, empezamos, tenemos esta parte de aquí, que son dos buses, este de aquí, que sirve de previo, es decir, nosotros tenemos una previsualización de lo que vamos a añadir próximamente en el siguiente paso, que sería este bus de aquí, que sería el programa, lo que estamos emitiendo en directo. Vale, eso es una prestación que es interesante, porque los modelos anteriores no tenían esa capacidad de la doble función, de la doble barra de previo programa. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los mezcladores pequeñitos, siempre en cierta manera voy directamente a la entrada que me interesa. Es decir, exacto, que irnos a modelos superiores ya. En los modelos anteriores hay solo una fila y según como lo tengas configurado vas o al corte, o sí que se te pone en rojo y en verde, pero tienes que utilizar el botón de transición. Pero eso ya depende cómo lo tengas configurado. En este caso lo tienes por separado. ¿Vale? Luego saltaríamos a este apartado de aquí, que es, bueno, perdón, este de aquí, que sería más el tema de configuración de transiciones, que tenemos diferentes modos, y la palanca. Tendríamos Sting, DVS, Mixer, o bueno, al corte o de manera automática. Vale, los DSKs, y luego saltaríamos a las macros, que podríamos activar aquí el bus de macros. Ahí está. Y luego, si no, mira, ¿ves? Aquí yo tengo algunas macros grabadas. Entonces, en el punto en el que nosotros digamos, por ejemplo, yo quiero configurar un DV, aquí se me ilumina porque podría hacer todos los ajustes respecto a qué cámara quiero atacar, o si quiero hacer un croma, pues sobre la cámara 3 y el Media Player 1, eso ya sería en función de nuestra configuración. Vale, perfecto. Luego ya pasaríamos al apartado de grabación y de streaming, que son estos dos botones que, como los modelos anteriores, tienen estos dos puntos de botonera, que es On Air, donde empezaríamos a emitir siempre y cuando tuviéramos, por ejemplo, nuestro canal de YouTube ya preparado, o el punto de grabación. ¿Vale? Y luego este de aquí sería el apartado, la botonera para los auxiliares, que luego veremos cómo funciona. Y ahora ya, respecto al modelo 4K, las diferencias que hay es que el 4K tiene aquí un joystick, ¿vale?, en el que nos permitiría ajustar, por ejemplo, los Picture in Pictures o los DVD, que los podríamos ir colocando. Vale, aquí lo vemos un poquito más de cerca. Bueno, esto sería ya lo nuevo que han añadido, que no se había visto hasta ahora, que principalmente se han centrado en la parte de audio, que esto es como si fuera una mesa de Farlight, ¿vale? La que nosotros ahora aquí vemos que tenemos nuestras 8 cámaras y los media players, que no tienen audio, pero si tuvieran veríamos aquí los boom emitters. Entonces, los botones de Shell sería para seleccionar el canal y empezar a trabajar, y luego imagínate, aquí si vemos que sale en rojo el audio follow video, pero decir, mira, no, yo quiero tener siempre el on activado, sería marcar aquí y aquí se me marcaría, ¿vale? O que lo quiero escuchar solo en solo para ver que me está entrando bien la señal de audio. Ese sería el punto para tenerlo reflejado. Luego, en este lateral de aquí vemos que tenemos diferentes
parámetros de corrección de audio. Esto serían los niveles de audio con los diales. Luego tendríamos el tema del pan, ecualización, que podríamos ajustar los altos, los medios, los bajos, la expansión, compresor, hacer una limitación o puertas de ruido. Imagínate que estoy aquí tocando y digo, uy, me he equivocado. Entonces puedo darle aquí al reset y automáticamente, pum, vuelve al punto cero, que eso puede ser bastante útil. Vale, perfecto. Luego, ¿Toda esta parte frontal también podemos acceder a lo que serían funciones de cámara? Sí, tenemos las funciones de cámara, que sería, bueno, antes de ir a las funciones de cámara tendríamos la función de máster, ¿vale? Que podríamos acceder a los ajustes de microcasco o las dos salidas que comentábamos antes, el control y el estudio y el máster, ¿vale? Y ahora sí que vamos a las funciones de cámara, ay, siempre se me olvida, aquí, ¿vale? En la que nosotros tenemos, pues, todos los ajustes de color, iris, zoom y foco, ¿vale? Es decir, que podríamos tener el control de las cámaras de una forma remota, igual que en el caso anterior. Desde aquí seleccionamos nuestra cámara. Y si, por ejemplo, mira, Jordi, si pinchas ahora el multiview, por ejemplo, vale, yo ahora tengo la cámara 2, que la tengo aquí pinchada, que se me sale en rojo, y seguramente si toco aquí ajustes de rojos, vemos que... Vale, ahí ya veo, ya se ve el cambio. Que la cámara se me va. Vale. Si trabajas con cámaras Blackmagic vas a poder tocar todo lo que sea la matriz electrónica y en el caso incluso de que las ópticas sean compatibles, pues también la parte óptica. Exacto. También podemos ajustar y tocar los filtros NDs y la matriz, ¿vale? Vale, mira, aquí, a ver, aquí estaría, por ejemplo, el foco, podríamos ajustarlo, y lo que decíamos antes, ¿no? Uy, que me he equivocado, pues le doy a auto y pum, se coloca. Vale. Vale. ¿Y en cuanto a los filtros de densidad neutra? A ver, los filtros de densidad neutra. Aquí, mira, pinchado, estarían, no, el cenital para ver el... O bueno, claro, sí, espera. Vale, sería aquí en la pestañita 3, ¿vale? Y sería este dial de aquí. Vale. Míralo, sí, sí. Y ahí está. Vale. Uy. Vale. Perfecto, o sea, tener un control completo en definitiva. Exacto, sí. O sea, con esto podríamos hacer una remota perfectamente. Vale. Ese tema es interesante porque vemos que, claro, de entrada siempre estamos pensando en un entorno SDI, pero Blackmagic con estos modelos ha introducido una tecnología que hasta ahora pues no la había tocado, que era la capacidad, de conexión IP, y esa conexión IP tanto en un entorno de trabajo local como en un entorno de producción remota. Entonces, cuando comentábamos con Andrea cómo lo podíamos enseñar, lo que planteábamos de entrada es decir, bueno, sabemos que el SDI nos da unos estándares de calidad. Esos mismos estándares de calidad voy a tener trabajando con un entorno IP y ahí es donde ella nos lo va a demostrar. Vamos a ello. Venga. Exacto. Mira, vamos a ver. Podemos hacer la remota de manera que, por ejemplo, nosotros mandamos nuestra cámara a Madrid, o que estamos todos conectados dentro de una red local, por ejemplo aquí en Más que Vídeo, pero tenemos la cámara abajo. Entonces tirar el SD y todo pues sería bastante complicado. Entonces con un switch podríamos hacer el envío de esa señal. Entonces necesitaríamos un adaptador, un adaptador pequeñito, sí. Bueno, no sé si se va a ver. No. Es un adaptador de USB-C a Ethernet, ¿vale? Nosotros lo conectaríamos a la cámara y a nuestro switch. Entonces en la cámara tendríamos que decir que queremos enviar al ATEM, ¿vale? Entonces en el ATEM, en el apartado de configuración, si miramos aquí en el ordenador, ahí lo tengo. Aquí, mira, nosotros en donde tenemos el apartado de fuentes, vemos que aquí en un lateral nos aparece todo SDI, 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 pero ¿qué pasa en la entrada 2? Que tenemos un desplegable que nos sale SDI, que sería si fuéramos con cable directo, o el A, que es como yo he llamado a la cámara. Vale, entonces en la entrada 2 me estaría entrando la cámara de manera remota. O sea que en definitiva tendrías que crear una identificación de todas las cámaras, claro, las que sean, ¿no? Sí, ahora esta cámara está entrando en la entrada número 2 físicamente, bueno, físicamente no, pero de manera remota, pero está ocupando el espacio de la entrada 2. Entonces tengo que decirle a esta cámara que es la 2. Si quisiera añadir una tercera, por ejemplo, que sería esta, tendría que decirle que esta cámara iría a la 3 o a la 4. Ese sería el punto de identificación de cada cámara. Vale. Me decías que la tasa de megabytes por segundo que está entregando lo que sería ese entorno de red de cámara son unos 33, 34 megabytes por segundo. Sí. O sea que en definitiva si se quiere trabajar en un entorno IP hay que ser muy cuidadoso con
con lo que sería la capacidad de, claro, de esa red claro, sí. local o vía internet para poder transferir. Hemos de estar todo seguros ese de flujo que datos. podemos asumir toda esa capacidad. Vale. ¿Ofrece alguna ventaja, por ejemplo, trabajar en IP respecto a lo que sería trabajar por SDI? Hombre, es mucho más cómodo en el sentido de que con un solo cable tienes la ida y la vuelta, que es lo que comentábamos antes. O sea, yo ahora en esta cámara tengo Tali, Intercom, el control de cámaras, y solo estoy tirando un cable de red. En cambio, con esta aquí, con la entrada 3, por ejemplo, tenemos un cable de ida y uno de vuelta, que según la tirada, pues te ahorras uno. Y esa capacidad de retorno la tengo exactamente igual en local, sí, evidentemente, pero también incluso si las cámaras estuvieran remotamente, estuvieran trabajando fuera del estudio. Sí, 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 estamos, por ejemplo, que tenemos la cámara, como os he dicho antes, en Madrid, nosotros creamos un fichero, un XML con el ATEM, se lo enviamos a nuestro operador de cámaras en un mail, porque pesa súper poquito, y lo carga con un SSD o con lo que sea en la memoria de la cámara, y pum, ya está, establecen comunicación y empezaríamos a emitir. Claro, pero aparte de emitir, podrías enviar también el retorno. Sí, sí, lo tendrías todo, lo mantienes todo. Comando de ópticas, comando de la electrónica, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Podemos llegar a ver lo que serían las dos señales, una señal de SDI y una señal IP confrontadas? Vamos a, mira, si ahora pinchas el auxiliar, vale. Ahora tenemos el multiview y ahora pincho programa, vale. Y a ver. Y aquí tenemos, esta es la misma cámara, solo que en la misma señal, pero una está llegando por Ethernet y la otra está llegando por SDI. Veremos que hay un pequeño delay aquí. Vale, ¿cuál es la Ethernet y cuál es la SDI? La de la derecha es la de SDI, ¿vale? Y la de la izquierda es la que llega un poquito más tarde, es la que va por Ethernet. Vale. Aparte de la lógica, del lógico delay que hay entre uno y el otro, lo que más me sorprende es de que si nos fijamos, la calidad visual es exactamente igual. Es que casi no las diferencias. No hay diferencia, o sea, realmente lo que pasa es que también teniendo en cuenta de que si hay un delay, cuando trabajamos con varias cámaras, en el fondo el delay va a ser exactamente el mismo para todas. Por tanto, sí que hay delay, pero al ser igual, ese delay de cierta manera queda compensado, es decir, porque siempre estamos trabajando de una forma totalmente sincronizada. Sí, y una cosa que no he comentado, que se me ha olvidado, es que, mira, si pinchamos el ordenador, imagínate que estamos trabajando, que son todo cámaras remotas, ¿vale? Entonces, nosotros podemos asignarle el reloj NTP, entonces nos colocaríamos en la zona que más nos interesara, y entonces haría que todas esas cámaras que tenemos de manera remota, ese delay llegarían a la par siempre. Vale. ¿Vale? Vale, o sea, se está anclando a un reloj de internet, está Exacto. claro. Bien, bien, perfecto, es una muy buena idea. Muy buena idea. Aparte de eso, ¿qué capacidades tiene? Ya en parte quizás un poquito más creativo el mezclador. Es decir, la capacidad, por ejemplo, de crear transiciones de stingers o la posibilidad del super source y tal. Sí, con eso podemos hacer, tenemos dos media players y podemos hacer los stingers, DVS, picture in pictures, bueno, las moscas, o sea, siempre hemos de tener muy claro que tenemos dos media players y en función de, bueno, saber jugar con eso. Vale. En cuanto al tema de stingers, recordemos que hay dos modelos, el modelo HD y el modelo 4K. Sí. El modelo HD tiene la capacidad de poder llegar a cargar hasta 200 frames en esa memoria interna para que, por ejemplo, crear un grafismo que ocupe lo que sería ese tiempo en un entorno de alta definición. Cuando eso lo trasladamos al modelo de HD, estamos hasta un máximo de 90 frames, que no es que sean muchos, pero para hacer un stinger rápido en 4K, más que suficiente. Sí. No sé si tienes preparado alguno, Andrea. Sí, a ver, si pinchamos programa, Venga, ahora que tenemos pinchado, aquí, programa. Ahora estás tú, Venga. ahora también. Mira, tenemos aquí por la sala de ejemplo, programa. y ahora, Venga, Toma, perfecto. qué bonito. Pues eso es un stinger. Stinger. vale. Dale otra vez, dale otra vez. Venga, Me ha gustado, ¿eh? Nos ha gustado. Me ha gustado. Y si vemos, por ejemplo, lo que sería un super source. Un Mira, super enseña, source, mira, Andrea, a ver, enséñanos A ver. un super source ahí. ¿Qué te pinchamos? aquí, ¿Qué te pinchamos? A ¿El ver, PC pincha. o el multiview? pero pon este, Venga, ahí. a ver si sale bien, Coming Nest. Toma. Ostras, súper. vale, y aquí, ahora, allá no. Y Mira. aquí, ¿ves? Arriba a la derecha tendríamos la mosca.
mira, que la podríamos ahí. añadir. ¿Ves? Ahora aquí lo que ha pasado, que se ha ido el otro, es que hay que tener muy en cuenta el tema de los media players, porque yo ahora al tirar la mosca estaba utilizando el media player que estaba utilizando para el Super Sus. Vale. La capacidad del Super Sus, ¿qué tipo de combinación nos permite? El Super Sus te permite, mira, si ponemos el programa lo veremos más claro. El Super Sus al final es una composición que podemos hacer, que podemos juntar aquí hasta 4 pantallas a la vez, en la que podemos estar utilizando también los 4 keys, y además de fondo podemos añadir otra pantalla, otro media player, es decir, que podemos tener a la vez pinchadas 5 imágenes. Vale. ¿Vale? Pues oye, fantástico, yo creo que vamos, está bien explicadito, ¿eh? Jolín. Y ya para acabar, que se me ha olvidado, espera, ya, lo último. Espera, que me dice algo más, Andrea. No, claro, el modelo ISO tiene un disco interno de 2 teras, ¿vale? Sí. Entonces, lo que podemos hacer con este disco de 2 teras es que en el momento que estamos grabando, vale, se graba de manera interna. Una vez hemos terminado de grabar, nosotros lo podemos subir a nuestra cuenta de Drive o de Dropbox. O incluso, si estamos dentro de una red local, podemos acceder a ellos. Eso es muy fácil decirlo, pero hay que enseñarlo también, ¿eh? Pues mira, va, pincha el ordenador. Vamos aquí, en Cloud Sync, y aquí tenemos, bueno, mi cuenta de Dropbox, mi cuenta de Drive, y si yo ahora quiero ver en local mis archivos, estaría aquí, y aquí tengo todas las grabaciones que yo he estado haciendo, los ISOs, los audios y el máster. Vale, o sea que realmente una vez que se ha acabado lo que sería la realización, una editora podía empezar a trabajar directamente sobre los diferentes ISOs, en el caso de la versión ISO. En el caso de lo que sería la versión 4K no es posible la grabación ISO, pero sí lo que sería la grabación de la señal máster, y por tanto a partir de aquí pues o pasa a edición, o se comparte con un cliente, o se sube a una nube, o lo que se quiera hacer con ello, ¿no? Sí, exacto. Y lo que tampoco hace por ahora el modelo, el 4K, es la opción de remotas. La de remotas por ahora solo lo hace este modelo, el ISO. Perfecto. Pues oye, Andrea, muchísimas gracias por enseñar esta gama de mezcladores. La verdad es que es sorprendente lo que Blackmagic está haciendo, porque además es más difícil de lo que parece, porque hasta ahora un mezclador SDI, pues sí, evidentemente tenía su qué, pero toda la introducción de la tecnología IP realmente va a ser revolucionaria, sobre todo trabajando con un entorno de cámaras Blackmagic, como pueden ser las Studio, o podrían ser incluso, ¿por qué no?, la familia Ursa Broadcast, por ejemplo, o la Pro, por ejemplo. Pues Andrea, muchísimas gracias, porque te lo has currado muy bien currado. Nada. Y esperemos que la gente se anime a preguntar. Y sí, luego... cualquier cosa que pueden preguntar, que no pasa nada. De eso se trata, de eso se trata. Esa es la actitud, sí señor. Muy bien. Pues vamos a ver si tenemos alguna preguntita. Sí, está caliente el chat, está le he echado un ojo y la sí, gente me está preguntando. Bueno, eso está bien, eso está bien. Ha despertado mucha curiosidad el tema este. Vale, Andrea, te van a hinchar a preguntas, ¿eh? Pues mira, de entrada tenemos una pregunta para ti. Dice, unas ópticas que den una imagen y texturas geniales y full frame, al extremes. Pues genial. Sí, pues sí, es que además él ha sabido sacarles ese jugo que no todo el mundo sabe. Alex, muchas gracias. Desde luego. Tus imágenes son fabulosas y seguro que nuestros amigos radaristas, bueno, les animará a comprarlas y a llevárselas, porque vamos, es un trabajo excelente. Supiste captar la esencia del anamórfico y explotarlo súper bien. O sea, yo me quedé alucinado. Además en exteriores es algo maravilloso. Precioso, gracias, Alex. Tenemos a Jandro de TC Out, muy interesante el programa de hoy, chicos, gracias a ti por vernos, y desde luego intentamos eso, que sea algo, aportar información que sea válida, ¿no? Y Acción nos dice, no sé si habéis comentado en otro radar qué setup utilizáis para el directo, cámaras, lentes, luces, gracias. Pues mira, casi que podemos un día hacer un programa dedicado a ver cómo lo hacemos. Y tanto. No sé si es bueno, bueno enseñarlo. Sí. No, a ver, aquí hay una combinación un poquito de todo, pero sí, efectivamente nos lo apuntamos porque un día sí que lo vamos a explicar con más detalle. Jandro nos pregunta, ¿se puede configurar directamente desde la mesa una salida RTMP? Me ha parecido entender. Sí, es decir, directamente desde lo que sería el mezclador se puede asignar un RTMP, por ejemplo, para publicar a YouTube o alguna otra plataforma. Pero no sé si se refiere, desde la mesa física, desde aquí. Sí, de hecho desde aquí no necesitas acceso al ordenador. No sé si... No, puedes hacerlo de dos maneras. De hecho, si mira, a ver si puedes pinchar un momentito lo que sería el multiview, por favor. El multiview, sí. Sí. Ya está.
¿ves? De hecho, el multiview, si nos fijamos abajo de todo a la derecha, que ahora en este momento está en off, aquí es donde nos estaría dando lo que sería la capacidad, la transferencia directamente de emisión a Internet. Es decir, el sistema, utilizando la conexión de red, sí que podríamos publicar a Internet. Sí. Por USB nos podríamos conectar a un ordenador y que el ordenador reconociese el mezclador como si fuera una webcam, y por tanto es el ordenador el que haría la emisión. Incluso es posible conectar, por ejemplo, un teléfono móvil para que nos haga de módem y esté haciendo lo que sería la emisión. O sea que en definitiva podemos jugar de diferentes maneras. Pero sí, en cuanto a lo que sería el protocolo, un RTMP para publicar, por ejemplo, a YouTube y tal, y luego incluso se puede llegar a modificar ese RTMP tocando lo que sería un fichero en XML para poder enviar a plataformas quizás no tan habituales como fuera de lo que serían las más estándar de YouTube, Twitch, etcétera, etcétera, ¿no? Pues dice, bueno, pues a vender el CCU y la mesa que tengo y comprarnos bendito sodio. Hombre, a ver, no, lo que sería la CCU es compatible también con el mezclador, o sea que aunque efectivamente lo tengamos en una botonera, en un entorno, digamos, donde se separan lo que serían los trabajos, se puede llegar a tener lo que sería un control cámara y desde ahí toquetear todo lo que son las funciones de cámara. O sea, que el hecho de que lo tengamos todo junto no implica que forzosamente tengamos que estar trabajando todo encima de la mesa. Pero sí que es cierto que muchas veces hay realizaciones de hombre orquesta, sí, donde es necesario, pues que en cierta manera ya casi tengo el control del audio, tengo el control de vídeo, tengo la mesa, tengo los efectos, lo tengo todo integrado y metido dentro de una única caja, ¿no? Dice, os odio con mucho amor. Vale. Y esa conexión IP tiene mucha latencia. La conexión IP hacia lo que sería YouTube, pues eso ya influirá un poco, pues lo que siempre decimos, es decir, en qué tipo de red estás trabajando en ese momento. Pero se supone que sí. Es decir, de hecho, recordemos que la latencia en muchos casos se ajusta también directamente desde YouTube, más que realmente desde un mezclador. Cuando estamos trabajando en un entorno de red IP, ya vemos que más o menos es un segundo, y cuando estamos trabajando externamente, es decir, en una producción remota, realmente nos podemos estar sobre los 2 segundos, más o menos sería quizás una media. El Blackmagic y Acción dice, el Blackmagic permite grabación dual, interna y en disco externo. Si lo permite, puede grabar en 2 formatos diferentes. Andrea, al rebote. Al rebote. Puede grabar internamente y en el disco externo, pero en el formato, en un único formato. O sea, no da la opción de elegir. Perfecto. Eres TV, dice, el látem es genial y luego te recomienda que tomes miel para la voz. ¿A mí me lo recomiendan? No sé por qué. Y Acción nos dice, por abusar de preguntas, ¿recomiendas este Blackmagic o el 4K para directos tipo conciertos vía SDI por el delay que comentabas en otro radar? A ver, claro, evidentemente, en temas de conciertos siempre el factor, sobre todo si hay pantallas detrás, es un factor crítico. Entonces, evidentemente el SDI siempre será mejor, de momento, que el IP, porque el IP ya lo estamos viendo directamente aquí, que tenemos un delay, imagínate de un segundo, si eso se traslada a lo que serían las pantallas, es un efecto acumulativo. Sería el SDI, en cierta manera, sería el entorno de momento ideal. Pues oye... Bueno, pues ya sería cuestión de ir acabando, no sin antes recordar lo del curso de la RF7, de la FR7 de Sony. La semana que viene, el jueves de la próxima semana, que en concreto es día 11, Manu Balseiro, como siempre, ya lo comentábamos en otros radares, se va a hacer un curso... un taller de una jornada con acreditación para la FR7, donde se va a explicar con detalle todo el tema de configuración. Todavía queda alguna plaza, por tanto, si os animáis a veniros por Barcelona, entréis en nuestra página web, vamos a verlo en un momentito. Y así recordamos exactamente cómo se accede. Mientras Jordi busca esto, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube y también que colgamos esto en Spotify, si os apetece escucharlos en un audio que se lee muy bien. Vamos a ver lo del curso de la FR7. Pues venga, aquí lo tenemos. Míralo. Pues eso, se entra dentro de lo que sería esta sección y luego, pues bueno, pues a partir de aquí se ven los horarios, la ubicación, lo hacemos aquí en Más que Vídeo y se puede hacer la contratación del curso directamente como si fuera una compra de un producto. Muy bien. ¿Vale? Y nada más por hoy. Sí, no os vayáis porque ahora os dejamos con la entrevista que tuvimos con nuestro amigo Jaume Adasirui, que os trae alguna sorpresa. Jaume Guillén.
Jaume Guillén. Jaume Guillén, sí. Bueno, nuestro amigo Jaume, yo lo llamo Jaume. Yo a ti no te digo Jordi Nogué, te voy llamando por el apellido. Jaume siempre lo he llamado Jaume, igual que, bueno. En fin, que no os lo perdáis porque no solo va a traer ópticas, ya os lo digo, pero tampoco quiero hacer spoilers. Quedaos al final que vale la pena y os dirá cosas chulas. Pues venga, nos despedimos también de Andrea. Venga, Andrea, vámonos. Cuídate mucho y muchas gracias. Sí, miel esta noche. Perfecto, y gracias a todos los radaristas por el tiempo que compartís con nosotros, tanto si estáis en directo como si luego nos veis en diferido, porque evidentemente lo estamos haciendo para vosotros y vemos que por suerte hay respuesta. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Muy buenas tardes, saludos amigos que nos veis en las redes. Hoy estamos con nuestro amigo Jaume de Reflecta que nos va a presentar una marca nueva, Sirui. Pues sí, hoy en principio hemos venido para poderos presentar a todos vosotros una nueva marca que hemos cogido dentro de nuestro catálogo de marcas para lo que sería el tema multimedia. En este caso es la marca Sirui, creo que sería fácilmente reconocible por sus ópticas anamórficas. Dentro de las ópticas anamórficas podríamos distinguir las que son de formato APS-C o Super 35, las anamórficas de full frame y las de cine puro y duro, que evidentemente pues no son de tema anamórfico, sino las esféricas normales y corrientes. Tengo entendido también que tenéis un adaptador de ópticas que te convierte una óptica normal en anamórfica, ¿es correcto esto? Sí, además tiene una peculiaridad, es que se puede enroscar en la parte frontal de las ópticas esféricas, viene con diferentes arandelas para poder evidentemente utilizarla en diferentes objetivos dependiendo del tamaño del rosca del filtro, y además el tema curioso es que puede enfocar. Enfocamos, lo que hacemos simplemente en el objetivo es dejarlo en posición de infinito y enfocamos directamente desde el adaptador. Si lo conectamos en una óptica anamórfica y además full frame, el factor de conversión sería de 2 por, y si lo colocamos en un objetivo esférico, lo que hacemos es convertirlo en un objetivo anamórfico. Una maravilla. Además, ¿podríamos ver alguna por aquí? ¿Tenemos algo por aquí que nos puedas enseñar? Alguna cosa he traído, incluso me arrepiento en este caso que no he podido traer el que sería el objetivo estrella, que es de la serie Saturn, un objetivo muy pequeño de formato full frame, que además está fabricado totalmente en carbono, pero os hemos traído... Bueno, vamos a verlo. Os hemos traído un ejemplo de óptica anamórfica de formato Super 35, que sería en este caso de la serie APS-C Super 35, y os hemos traído una anamórfica de full frame. Evidentemente, fijaros la diferencia, que de tamaño no solo, sino que tenemos ya preparado para poder trabajar con temas de follow focus para iris y enfoque. Una característica que se me pasaba en el caso de las anamórficas para APS-C o Super 35 es que lo que yo puedo hacer es que tengo una montura que me viene directamente con el objetivo, pero con 4 tornillitos que desenrosco puedo cambiar la montura para adaptarla a mi cámara. Evidentemente, todos estos objetivos, como son de enfoque manual, no transmiten información entre cuerpo de cámara y objetivo, nos permite hacer este cambio. Esto es una maravilla, Jaume. Y por cierto, ¿para qué monturas estaría disponible esto ahora mismo? Pues una de las peculiaridades o tema, digamos, bastante importante en el caso de Sirui es que tenemos diferentes monturas o casi un amplio abanico de monturas en función del formato de la óptica. Si es para APS-C, pues podemos partir desde micro 4 tercios, montura Canon FM, Sony Z, Canon EOS R, Sony E, etcétera. O sea, en el caso de lo que sería Super 35, si es para full frame, tenemos pues evidentemente para Sony y tenemos para Canon RF, y además una curiosidad, para DJI con montura DL.
todo y que todos vosotros ya debéis saber, DJI se ha juntado al pool o al grupo de montura L recientemente, donde estaría Leica, Panasonic y Sigma, perdón. Y en el caso de las monturas, a medida que vamos subiendo, pues evidentemente cuando llegamos a las ópticas exclusivas y ópticas de cine, solo tenemos dos monturas fijas, una PL clásica y otra que sería Sony. Maravilloso. Además, puedo deciros, porque las hemos estado tocando aquí, que de construcción son completamente metálicas, unos acabados súper profesionales y muy luminosas, entiendo. Sí, en el caso de las ópticas que son para formato Super 35 tenemos un 1.8 de luminosidad, en el caso de las que serían full frame un 2.9, y además hay un objetivo que simplemente os enseño la cajita que tenemos aquí, un pequeño objetivo que sería de la serie Jupiter full frame, un zoom que es un 28-85, que además una de las características que tiene y que en el caso de Sirui han hecho más hincapié es que respira más bien, por no decir nada. Maravilloso, ópticas súper profesionales. Pero cuéntame, ¿qué más nos vas a enseñar hoy? Creo que lo tenemos por aquí en medio. Qué casualidad, y aquí nos sale. Bien, evidentemente uno de los temas de Sirui por el que más se reconoce sería el tema de las ópticas, y sobre todo las anamórficas, pero también tienen evidentemente la división de lo que sería de soportes para cámaras. Os he traído simplemente uno por no traer el formato de broadcast, donde tenemos pues evidentemente este monópode. Lo que tiene es unas prestaciones, digamos, que facilitan la vida del videógrafo. Una de ellas es que simplemente lo único que hago es sacar desde aquí, vamos a ver, en el directo, con un movimiento de muñeca, lo que hago es separar el cabezal, pero ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? Me voy abajo y con otro movimiento de muñeca separo lo que es el monópode. Fijaos qué bien pensado está esto, que ahora nuestro amigo Jaume está convirtiendo lo que era un monopié, un pie de sobremesa, evidentemente con todas las características de solidez, de robustez y de prestaciones, que además nos permiten trabajar directamente tanto desde la parte inferior, en este caso podríamos trabajar para el desnivel de objetivo con la rosca de bola, y en la parte superior evidentemente pues los diferentes ajustes tanto de balance hacia adelante hacia atrás, como además el sistema antidumping que permite que el objetivo no se suicide y la cámara tampoco. Maravilloso. Qué placer estar aquí con Jaume, qué bien nos lo explica todo, siempre nos trae novedades sorprendentes y yo me lo quedaría todo. Ya te digo que ahora mismo yo me quedaría con todo y empezaría a jugar con ello. Yo también, pero lo que pasa es que todo lo tengo que devolver directamente a la empresa, porque si no, a final de mes lo sufriría mi cuenta corriente. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Gracias por este vídeo y nos vemos en el siguiente.